Eh, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con estas sesiones en el libro de Juan, referidas a las 7 afirmaciones del Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar la última afirmación de las 7 en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que corresponde a la afirmación: yo soy la vid verdadera. Lo encontramos en Juan, el capítulo 15, del versículo 1 al 11. Nuestra pregunta fundamental en los evangelios y en el libro de Juan es: ¿quién es Jesús? En esta ocasión, Jesús ya está a punto de sufrir la pasión y sufrir la traición y la crucifixión. En este contexto es que formula su identidad en relación a yo soy la vid verdadera. Vamos a considerar los siguientes puntos: la declaración misma, el labrador y su obra, las ramas de la vid. Esta es una analogía, una comparación que hace el Señor con la vid para mostrar la relación del creyente con el Señor, su dependencia y que el Señor es quien sustenta a los creyentes. Además, muestra la separación que existe entre las ramas unidas a través de la fe y las otras ramas que están unidas a él artificialmente, ¿no? De manera falsa. La declaración del Señor. Justamente en el versículo 1, la primera parte, y el 5, también en la primera parte dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el versículo 5, la primera parte dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta analogía que hace el Señor es una analogía antigua, ya había sido dicha en el Antiguo Testamento. La vid en el Antiguo Testamento es Israel, ¿no? En el sentido de ser la vid, Israel, en el sentido de que Dios a través de Israel hacía que fluyan las bendiciones al mundo. Ese era el plan manifestado en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Israel pueda ser de bendición a todas las naciones, llevando la salvación del Señor. Pero vemos en la historia que Israel fue podemos decir, una vid infiel y sin frutos, ¿no? Por lo tanto ha sido sometida a juicio. Por su apostasía, por apartarse, Israel se hizo una vid sin frutos, ¿no? Vid vacía. Dios por eso la descalificó por largo tiempo como un canal de bendición divina. Ahora, esas bendiciones y la salvación misma ya no vienen por Israel como nación, sino por la unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Podemos decir que teológicamente Jesús desplaza a Israel en el enfoque de la salvación, haciendo de la fe en Jesús digamos el requisito o la característica para ser parte del pueblo de Dios. Cuando dice yo soy la vid verdadera, ese énfasis se refiere al aspecto real. Jesús es real, no es un tipo. Israel era un tipo, ¿no? Es un tipo de la iglesia. También hace alusión a que Él es perfecto en relación al imperfecto, como Israel. Él es genuino en relación a lo falso. En el versículo 1 dice: y mi Padre es el labrador. El hecho de que el Padre es el labrador no hace que el Señor Jesús no sea divino, o no niega su divinidad, ¿no?
Obviamente en el contexto de la humillación del Señor Jesucristo en su encarnación aquí en la tierra, Él está sometido a la voluntad del Padre, pero eso en el tiempo de la encarnación. Pero además eso no significa que Él haya dejado de ser Dios, haya dejado su deidad. Él es cosustancial con el Padre, es igual en deidad y en poder con el Padre. El labrador significa granjero, uno que trabaja la tierra, o un viñador en este caso. Lo importante aquí es que el labrador, además de plantar, regar y cuidar, su labor es cortar las ramas que no tienen fruto y podar aquellas que tienen fruto para que den más fruto. En la analogía, entonces, el padre es quien corta las ramas falsas que están pegadas artificialmente, falsamente con la vid, con el árbol, pero además el padre es el que poda, es decir, quita algunas deficiencias, podemos decir, simbólicamente hablando, de las ramas que son verdaderas y que dan frutos, para que éstas den más fruto. Y la manera en que el labrador hace esto es a través, o el Padre hace en nuestras vidas, a través de las pruebas, a través de la disciplina, ¿no? Procurando nuestra perfección. En este sentido, en esta analogía, encontramos dos clases de ramas: las ramas verdaderas y las ramas falsas. Las ramas de la vid, esto lo encontramos en los versículos 2 al 11. Como habíamos indicado, acá se describen dos tipos de ramas, ¿no? Dos clases de discípulos: los que profesan externamente ser creyentes. También la Biblia los llama la cizaña, o aquellos que practican todavía el pecado constantemente en sus vidas, o las 10 vírgenes que no son prudentes, son echadas de las bodas. Y el otro tipo de ramas, que serían los creyentes auténticos, ¿no? Los creyentes que han nacido en el Señor, han nacido por la voluntad del Señor y le pertenecen, quienes están unidos a la vid de manera verdadera. Las ramas que pertenecen las encontramos en estos versículos, el 2 y b, en su segunda parte dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. También encontramos en el versículo 4, dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, los retoños, las ramas que están generando. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay tres características, ¿no? La primera de estas ramas, la primera es que producen fruto. ¿Por qué? Porque están unidas al Señor. Esto es evidente en los evangelios. Todo aquel que conoce al Señor siempre va a llevar fruto. Es imposible que no dé fruto. Si no da fruto, posiblemente no conoce al Señor, no ha sido regenerado. Otra característica es que permanecen en el amor de Cristo, estas ramas verdaderas, ¿no? Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Otra vez, la característica de ser una rama verdadera es que permanecemos en él y lo obedecemos, ¿no? La otra característica de estas ramas es que
están unidas al Señor. Ahora, las ramas que no permanecen es el otro tipo de ramas que habíamos dicho, que son los que pueden ser parte de la comunidad cristiana, pero externamente, es decir, falsamente, no pertenecen al Señor, ¿no? Y estas son las ramas que no permanecen en la vid, las cuales el Padre las corta. En el versículo 2a dice, en la primera parte: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es imposible no llevar fruto, porque es parte de las ramas, pero aquí habla de unas ramas que no llevan fruto. Por lo tanto, la analogía nos enseña que estas ramas no están unidas al Señor, es decir, no pertenecen a la vid, son ramas artificiales, ramas que están falsamente unidas al Señor. ¿Quiénes son estas ramas? Son las personas que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son, y eso lo ven porque no llevan fruto. También vemos eso en el versículo 6, que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y esta era la práctica, ¿no? Las ramas que no llevan fruto son cortadas y son echadas fuera al fuego, son quemadas. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá el Señor? Que Él es la fuente de vida. Él es la fuente de sustento y la fuente de el fruto que vamos a nosotros mostrar. Y cuando habla de frutos no se refiere a un éxito superficial, incluso como la cantidad de personas en una iglesia o un ministerio que pueda verse externamente como exitoso, sino se refiere a los resultados de la calidad espiritual. En otras palabras, se refiere al fruto del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, y los otros resultados de una vida creyente verdadera, no tanto a manifestaciones externas que no necesariamente reflejan una vida interna íntegra y verdadera. Él es la vid y es la vid verdadera. En Él está la salvación. En ese sentido es que el Señor Jesús hace esta afirmación: yo soy. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final del libro de Juan, con el séptimo yo soy. El Señor les bendiga y prospere sus vidas integralmente. Amén.